Números capítulo 33. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 60 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Salieron del mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataaba. Salieron de Kibrot Hataaba y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Harada. Salieron de Harada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mica. Salieron de Mica y acamparon en Hasmona. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Benejacán. Salieron de Benejacán y acamparon en el monte de Gidgad. Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Sion-Geber. Salieron de Sion-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años, cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel, y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ijeabarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ijeabarim y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bejet-Simot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado el Jordán, entrando a la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia.
Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos.